Acción Legislativa. Bienvenidos, estamos en Acción Legislativa, lo que fue noticia en el Congreso de la República. Comenzamos. A continuación, una nota de contexto de lo que hablaremos hoy. La riqueza de nuestro país no solo se ve representada en las reservas naturales, recurso hídrico, biodiversidad en fauna y flora o la explotación minera y de petróleo. La cultura se ha convertido en un sector importante para la economía colombiana y desde antes de la pandemia necesitaba ser fortalecido, ya que ocupa el último lugar en Sudamérica en cuanto a la destinación de los recursos. En respuesta a la afectación económica y social generada por la emergencia sanitaria en este 2020 a causa del coronavirus, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Cultura, presentó el proyecto de ley Reactivarte para fortalecer la institucionalidad pública para la cultura con la creación del Foncultura, un fondo como herramienta para impulsar la gestión de recursos y la financiación de programas y proyectos. Tanto las plenarias de Senado y Cámara dieron el aval para que esta ley fuera una realidad y pasara a sanción presidencial, para así permitir la reactivación y fortalecimiento del sector de la cultura y economía naranja que genera más de 539.000 empleos en Colombia. El Ministerio de Cultura con el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de crear una ley con mensaje de urgencia para poder reactivar el sector cultural y también de la economía creativa de nuestro país. Era un sector que en su totalidad generaba 540.000 empleos y que por la pandemia se ha visto muy afectado. Por eso esta ley Reactivarte. Creo en la cultura como pilar de desarrollo. Por eso, como coordinadora ponente del proyecto de ley Reactivarte, doy fe de que esta gran iniciativa le apunta a la reactivación y al fortalecimiento del sector cultural en todo el territorio nacional. Es un salvavidas porque busca construir un sendero de reactivación, pero perdurable en el tiempo. Todos sabemos las dificultades que ha generado el COVID. El Ministerio de Cultura hizo un trabajo de socialización con todos los gestores culturales y se miró la conveniencia de elaborar esta ley también con el apoyo de muchos congresistas para dinamizar y lo más importante, para reactivar este sector que debido a la pandemia está muy menguado. Los teatros, las convenciones, los escenarios, la feria, los eventos, todos sabemos que este país es un país que fortalece la cultura, que la cultura genera mucho empleo, que este sector incide mucho en la economía. Y debido a estas situaciones se tomó la decisión de generar este proyecto de ley para que genere una acción fundamental, para que se reactive la economía y para que los gestores, que son el centro de atención de esta ley, puedan mejorar su calidad de vida y sobre todo puedan impactar la economía. Esta ley lo que busca es tener 4 medidas específicas. 1, crear el Foncultura para poder administrar esos recursos para la cultura, el arte, el patrimonio. 2, también poder devolver los saltos del 20% de la estampilla Procultura para aquellos municipios que ya pagaron ese pasivo pensional y que se puedan invertir en todo el tema de seguridad social de los gestores culturales. También otro de los puntos es la flexibilización del uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para incluirlos e invertirlos en el sector. Y por último, la reducción al 4% de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales en nuestro país. ¿Qué buscamos con estas 4 medidas? Recuperar, poner en práctica 400.000 millones de pesos para invertirlos en todo el sector cultural y de economía creativa de nuestro país. La ley Reactivarte, con la creación de Foncultura, tiene como objeto administrar y destinar recursos para el sector cultural y creativo, que se ejecutarán mediante proyectos que estén enmarcados en la cultura, el patrimonio, las artes y la economía naranja.
abre espacio a la territorialidad, garantizando así los intereses y necesidades puntuales de los lugares más profundos y lejanos del país. Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría son los más beneficiados en este proyecto. Elementos como la creación del Foncultura, la flexibilización de los recursos de ley de espectáculos públicos, asimismo la creación del Registro Único Nacional de Agentes Culturales, que va a ser de gran importancia porque con esta caracterización se podrán tomar mejores decisiones y plantear mejores acciones para todo el sector. Esta ley tiene unos alcances muy importantes. Primero, lo fundamental, crear un fondo Foncultura que va a permitir generar recursos importantes para reactivar este sector. Este es un fondo central e importante que va a permitir que la cultura tenga recursos inmediatos, tenga recursos propios. Sabemos que este sector no tenía un fondo que generara el fomento de la cultura, que generara el apoyo de todas estas expresiones culturales que hay en todo el país, especialmente en el Pacífico colombiano. Entonces, este fondo va a jugar un papel muy importante en la reactivación de la cultura, pero aún más en fortalecer las manifestaciones culturales en todo el país. Una de las poblaciones que más beneficio va a tener indiscutiblemente son los gestores culturales, pero también las poblaciones étnicas del país, las poblaciones afro, que todos conocemos que son poblaciones que tienen expresiones auténticas de la cultura, que son lo que generan demostraciones bastante importantes, y aquí tenemos que hablar del petróleo en Cali, pero también tenemos que hablar del sanpacho en el Chocó. Con esta ley, la cultura en Colombia cuenta con una herramienta sin duda alguna vital para su reactivación. Hasta aquí Acción Legislativa. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Acción Legislativa.